El Anáhuac es una de las 6 civilizaciones con origen autónomo más antiguas de la humanidad. Y tal vez porque se puede demostrar por qué es la civilización que le brindó a sus hijos los más altos estándares de bienestar, de salud, de educación para todo el pueblo. En segundo lugar, decimos que de que se inventó el maíz a través de del Teocintle y que fueron encontrados en las cuevas de Huilá allá en el Valle de Tlacolula, Oaxaca. Estas semillas tienen una datación por carbono 14 de 10,000 años de antigüedad. Bueno, si nosotros tomamos como referencia esas semillas que supuestamente tienen una antigüedad de 10,000 años, pero entendemos que ahí no es donde arranca nuestra civilización. Yo creo que son siglos, muchos siglos atrás, para que los bárbaros cazadores recolectores empezaran a hacer creaciones como justamente el maíz para darle de comer no solamente a la náhuatl, sino actualmente en todo el mundo se siembra maíz y es el grano más sembrado del planeta. Entonces, la civilización de la náhuatl es una organización humana que se transmitió la sabiduría de generación en generación de manera horizontal y compartida por todos los pueblos. Y aquí habría que hacer una observación. A veces la gente confunde o le parece que son sinónimos hablar de civilización y hablar de cultura. Y a veces da tristeza que oye uno de voces entre comillas autorizadas que dicen la civilización maya, el calendario azteca maya. No son civilizaciones. Solamente existe una civilización que se llama el Anáhuac. Y esta civilización en 10,000 años ha tenido diversas culturas diferentes en tiempo y espacio. Entonces estamos hablando de un gran universo que los criollos, la ideología criolla, ha resumido lo que ellos llaman el pasado prehispánico, lo han reducido tan solo a 196 años a partir de tomar a la México Tenochtitlan y a los mexicas, los transgresores de la Toltecayotl, que quede claro eso, los transgresores de Quetzalcóatl, de la filosofía que tiene estos atributos que hacen de este arquetipo pues la imagen más concentrada de la sabiduría. El otro punto que deseamos tratar es el concepto de la corrupción. A veces se piensa o nos hacen pensar que el sistema que crearon y diseñaron los dueños de los bancos más importantes de Europa allá por el siglo XVIII y XIX, ellos han creado un nuevo modelo, un nuevo orden mundial, y esto se concreta a partir de la fundación como Estado-Nación de los Estados Unidos. Antes de 1776 no había países, no había partidos políticos, no había, entre comillas, democracia. Lo que había eran formas de organización humana milenarias, como el caso de nosotros, que son los calpulis, los huaycalpuli, las confederaciones, pero en otras partes, en otras latitudes había, por ejemplo, los califatos, las tribus, por ejemplo, en los pueblos del norte de África. En fin, nos han hecho creer que lo que ellos llaman su historia prehispánica de los criollos surge con Tenochtitlan y los mexicas allá en el año de 1325. 1325 después de Cristo, a que se funda Tenochtitlan, a 1521, que es destruida en una guerra fratricida de pueblos nahuas contra pueblos nahuas, en donde los filibusteros españoles o castellanos o de la corona de Castilla y Aragón, pues venían a robar, venían a matar, a asesinar. Ellos no tenían ninguna voluntad humanista, ellos venían a hacer fortuna, con el permiso de la corona española y con el permiso del Vaticano.
Salvado entonces los problemas legales de la tierra y recibiendo el aval de la Iglesia Católica, esta gente vino a hacer y a deshacer. Sin embargo, en estos 3 siglos que duró el virreinato de la Nueva España, permanentemente en lucha entre gachupines y criollos por el poder colonial, los pueblos ancestrales pudieron mantener de alguna manera su cultura, fundamentalmente. ¿Por qué? Bueno, porque para 1800 los Borbones, que estaban dándole una ajustadita al sistema virreinal por el exceso de corrupción que existía, decidieron hacer un censo, y ese censo marcó que el 85% de las personas hablaban una lengua ancestral. Entonces, aquí viene la reflexión. Después de 3 siglos de colonización, los pueblos ancestrales de la náhuatl mantuvieron su cultura casi intacta, porque nosotros sabemos que la cultura anahuaca en general se transmitía de manera oral. Entonces, si el 85% hablaba la lengua madre, aparte de algunos el castellano, bueno, pues nos habla de que, desde mi humilde punto de vista, de que los españoles vinieron a robar, vinieron a saquear, a explotar, pero a diferencia, por ejemplo, de los anglosajones en el norte, ellos sí llegaron al genocidio específicamente. Ellos sí tenían como misión exterminar a los pueblos ancestrales y quitarles sus tierras, y sobre ellas hacer un nuevo mundo. Es cosa para hablar en otra ocasión, pero la construcción del nuevo mundo es una construcción que hacen los banqueros de Europa para cambiar el orden mundial, en el que pues las monarquías eran absolutas y les estaban siempre pidiendo préstamos que no les pagaban a los banqueros. Entonces, el hecho de que en 3 siglos de coloniaje se hayan logrado mantener tantas personas su lengua madre, bueno, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y ya empezar a deshacer esta historia oscura que nos han pintado los criollos, de que los españoles vinieron y destruyeron. Sí, como dijo don Juan Matus a Carlos Castaneda, vinieron a destruir todo lo que veían de ese mundo. Pero según don Juan, ellos destruyeron lo que vieron, pero había muchas cosas que nunca vieron y nunca pudieron tocar. Y ese es el punto entonces, que de alguna manera la fuerza de la civilización anahuaca se mantuvo. Después de un siglo, en 1900, el gobierno de Porfirio Díaz hace otro censo, del cual resulta que el 75% de las personas censadas hablaba una lengua ancestral. Bueno, aquí ya hay un punto de correlación. Si en 3 siglos se mantenía el 85% de habitantes del virreinato manejando su lengua madre, es que se mantuvo la cultura. Insisto, los españoles no vinieron al genocidio, al epistemicidio. Ellos vinieron a hacerse ricos de cualquier forma, legal, moral, inmoral. Ellos venían a hacer dinero, como hasta la fecha, ¿no? Eso no ha cambiado. Pero cuando Porfirio Díaz manda hacer este censo en 1900, resulta que el 75% de las personas hablaban una lengua. Y bástenos, por ejemplo, ver en Google Imágenes ese México de finales del siglo XIX y principios del XX, pues totalmente anahuacas, la gente común y corriente, con una sencillez de vida que se lo da precisamente la fuerza y la sabiduría de la civilización de la náhuatl. Y nos explica que, bueno, pues en 100 años de invasiones y guerras fratricidas entre criollos contra criollos, fueran liberales o conservadores, masones yorquinos, masones escoceses, etcétera, etcétera, pues en medio de esas y varias invasiones, que algunas fueron solicitadas por uno de los bandos de los criollos para vencer a su oponente político. Bueno, a pesar de eso, que sean 75% de las personas que en ese México hablaban una lengua ancestral,
nos habla de la vitalidad de la cultura. Y en el año 2020, el INEGI hace un censo en el que resulta que el 7% de todos los habitantes de este país hablan una lengua madre. Ese es un dato muy interesante que hay que reflexionar, porque no fueron los españoles en el virreinato los que intentaron destruir como objetivo fundamental el epistemicidio y el genocidio. No, ellos venían a hacerse ricos, hay que entenderlo, y lo siguen haciendo, esa es otra. Pero lo interesante es que ya en 1921, cuando la guerra provocada por Estados Unidos y dirigida por su embajador Wilson, pues toman el control de su patio trasero, porque los criollos siempre han sido ineptos y se han dejado manejar. Cuando toman el gobierno, o cuando se habla del fin de la revolución, por instrucciones de los vecinos del norte, se crea la Secretaría de Educación Pública para acabar con las lenguas madre. Ese es el objetivo oculto de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, ¿cómo se logró bajar del 75% de personas que hablan la lengua al 7% en 100 años, ¿no? Lo que no se hizo en el virreinato y tampoco se hizo en los primeros 100 años del México independiente, a partir de que se crea la SEP y que se mandan a muchachos con secundaria terminada como profesores a las comunidades con los objetivos de infectarlos del virus de la modernidad y del progreso. Y en segundo lugar, erradicar las lenguas madre de la náhuatl de sus hijos. Porque al cortar la lengua se corta de manera muy violenta y perversa la milenaria filosofía y sabiduría de la civilización de la náhuatl. Entonces, el punto es que fueron los criollos y siguen siendo los criollos los que han tratado sistemáticamente y por todos sus medios de desaparecer cualquier huella de la civilización de la náhuatl en la mente y en el corazón de los hoy mal llamados mexicas mexicanos. Porque al hacer esto, al mismo tiempo, ellos deciden a partir de 1824 que este país sería monolingüe, es decir, que solamente se hablara el español, que se acabaran todas las culturas regionales y que hubiera una identidad nacional única para todos, que todos los que habitan este territorio dejarían de ser lo que habían sido por miles de años, mixtecos, mayas, popolocas, y pasaban a ser mexicanos. Y ahí está gran parte de la perversión, porque al momento en que todos, entre comillas, somos iguales, porque así lo dice la Constitución, bueno, entonces resulta que yo soy igual que el señor Chedraui, o que yo soy igual que el señor Larrea, o que soy igual que el señor Salinas Pliego. Pues no somos iguales, por supuesto que no somos iguales, y además cuando se permite que las empresas sean tratadas como personas morales, entonces es una defensa a ultranza del capital y un intento de destrucción de la civilización de la náhuatl. Entonces yo creo que necesitamos replantearnos esto, porque han sido los criollos y no los gachupines los que intencionalmente han tratado de lesionar, de borrar de la mente la identidad ancestral, la conciencia cultural, la forma de entender el mundo y la vida. Y valga comentarlo también, que no solamente ha sido por la brutal acción del Estado mexicano. En pocos años, 20 años, ha sido la migración la que ha golpeado profundamente a las comunidades anahuacas y mestizas indígenas y campesinas de México. Porque va la gente y regresa, pero ya regresa transformada. Ya logra hacer
lo que los ineptos criollos no pudieron hacer. Entonces necesitamos ponerle orden a las ideas de la invasión, dejar a un lado ya la idea de que fueron los españoles. No, no fueron los españoles. Fueron los criollos, los hijos de los extranjeros que han estado aquí haciéndose de dinero y luego huyendo. Entonces nosotros debemos de enfocar nuestra batalla florida interna para recuperar esos espacios sagrados que comienzan en nuestro corazón y terminan no solamente en nuestra comunidad, sino yo creo que en el universo. Una de las grandes cosas que tuvieron no solamente nuestros abuelos anahuacas, sino en todas las civilizaciones antiguas, existe una conciencia plena, vívida, de que estamos integrados al universo. Que no somos nosotros de un lado y pinta una raya y del otro lado está la naturaleza. No, ese es un concepto occidental. Nosotros estamos sobre el vientre de nuestra madre querida Tonantzin. Y nosotros compartimos el universo con todas las galaxias, con todas las estrellas, con todos los planetas que hay ahí, porque tenemos conciencia de ser parte de todo eso. Y eso está en las grandes civilizaciones ancestrales, en el vértice superior de su conciencia. Así pues, entonces debemos de ir recuperando estos espacios, estas visiones, estos sentimientos ancestrales por lograr tener en nuestra vida cotidiana bienestar, equilibrio y la capacidad de luchar para ser mejores personas y encontrar la armonía en nuestra vida. Muchas gracias. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.